Recibe una cálida bienvenida a esta sección de mi canal, Devocionales Mujeres de la Biblia para tu vida diaria. Mi nombre es Andeli Suri. Juntas estudiaremos las biografías e historias de mujeres que por su valor, fe o pecado desempeñaron un papel determinante. Mujeres con una vida real como la tuya y como la mía, amadas por un gran Dios y redimidas por un mismo Salvador. En el Nuevo Testamento se nos cuenta la historia de una mujer que lloró a los pies de Jesús. Y este pasaje nos lleva a cuestionarnos ¿cuándo fue la última vez que derramamos lágrimas genuinas del alma en arrepentimiento y agradecimiento a Dios por la salvación de nuestra alma? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos de amor y de adoración a Cristo? Amigos y hermanos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión he titulado este video, A quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. Te agradezco mucho por dejarme un like en este video, porque esto me ayuda a llegar a más almas y llevar el Evangelio. También te invito a compartirlo entre amigos y familia y dejarme algún comentario. Los leo todos. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 7, en donde vamos a estudiar este pasaje sobre la mujer que lloró a los pies de Jesús. Si en este momento te encuentras en una posición en la que puedas abrir tu Biblia, ya sea digital desde tu celular o bien tu Biblia física, te invito a abrirlo porque aunque hayas leído anteriormente este pasaje, siempre Dios tiene una palabra nueva en su palabra porque es viva y eficaz. Y te aseguro que podrás encontrar en este estudio cosas nuevas que antes no habías visto. Así que te animo a leer este capítulo 7 de Lucas conmigo. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y vemos en el título de este pasaje que este fariseo se llamaba Simón, el cual realizó un banquete en su casa e invitó a Jesús cuando supo que él estaba en la ciudad. Ya hemos estudiado en otros videos la manera de ser de los fariseos. Estos eran hombres doctos en la ley, conocían el Antiguo Testamento desde el Génesis hasta Malaquías. Y ellos tenían la certeza de que por sus propios méritos podían cumplir la ley. Así que podríamos pensar que Simón realizó este banquete por dos razones. La primera, que al ser Jesús un conocedor de la palabra y de la ley de Dios, quería tal vez probarlo o incluso hacerlo tropezar, ya que Jesús comenzaba a tener muchos seguidores y él comenzaba a tener una especie de fama entre la gente por sus enseñanzas que partían el alma y la coyuntura de los huesos de la gente. Así que a estos llamados sacerdotes o fariseos, esto no les agradaba, porque consideraban que Jesús se salía completamente de sus paradigmas y sus protocolos, como ellos, de acuerdo a sus propios pensamientos y sus propias concupiscencias, consideraban que era lo correcto. Si continuamos leyendo el texto, nos dice en el versículo 37,
Entonces, una mujer de la ciudad, esto nos da una referencia en que la Biblia nos está avisando, pon atención a lo que viene. Una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Cuando la palabra nos dice que esta mujer era pecadora, no la diferencia en ningún momento del resto de los seres humanos, porque un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, sabe que es un pecador. Un verdadero creyente es un verdadero arrepentido. Hasta este momento en la Escritura, todo parecía normal. Una reunión, una invitación a Jesús y un banquete en la cual él asistió. Era un protocolo que se llevaba a cabo entre judíos. Y en este tipo de eventos no podía haber mujeres. Y eso lo vamos a ver a continuación. Continuando leyendo el texto, nos dice que esta mujer, estando detrás de él, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora bien, podríamos preguntarnos quién era esta mujer. Sin embargo, la Escritura no nos dice en ningún momento una referencia o nombre acerca de ella. Muchos incluso han dicho que podría ser María Magdalena, pero en ningún momento la Escritura nos hace esta revelación, que pudiera respaldar de alguna manera esta opinión. Esta mujer claramente no era María Magdalena. Algunas otras personas también han confundido a esta mujer con María, la hermana de Lázaro, al que resucitó Jesús, porque este tipo de error se respalda en la María de la que se habla en los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, pero sin embargo la Escritura tampoco se refería a ella en este pasaje, ya que cuando Dios nos quiere especificar que es una persona, nos lo dice y nos dice su nombre. Pero en este específico pasaje, Dios no nos da un nombre o referencia clara de quién era esta mujer, ya que únicamente se refiere a ella como una mujer de la ciudad. Él hace una referencia como una mujer pecadora. Muy comúnmente la confunden con María de Betania, quien ungió sus pies y su cabeza, pero esta mujer de este pasaje en Lucas únicamente ungió los pies de Jesús. Así que es una mujer completamente independiente a cualquier otro pasaje o historia bíblica, y Dios no nos dice su nombre. Algo que sí me llama mucho la atención, y estoy segura que no solo me ha llamado la atención a mí, es cómo hizo esta mujer para entrar en esa cena o en ese banquete especial, ya que, como te comentaba, estaba prohibido que mujeres entraran en reuniones con varones. Hoy en día, cuando organizamos algún banquete o reunión privada, muchas veces contamos con una lista específica de invitados y por tanto no cualquier persona entra a esta reunión. En aquella época las reuniones se realizaban en estas casas que eran muy grandes, con pórticos o incluso en los patios de este tipo de construcciones. Los invitados se sentaban alrededor de la mesa donde ubicaban el banquete y estos comían, bebían y conversaban entre sí. Y en esta época de nuestro Señor Jesucristo era una costumbre dejar entrar a invitados que no conocían. Podía entrar cualquier persona que pasara por ahí.
Aquellas personas podían estar alrededor de la mesa, no en el banquete y no incluidos en la conversación, pero podían estar ahí escuchando lo que se hablaba en esta reunión. Eran simplemente espectadores a las sombras de esta reunión. Y pudiéramos pensar que en esas sombras se encontraba esta mujer, la cual se atrevió a acercarse a Jesús, siendo que ella no era invitada. Así que estaba rompiendo todo protocolo y toda regla social de aquella época. Si nos ponemos a pensar, en aquella época no había televisión, no había radios ni YouTube. Así que las personas asistían a este tipo de reuniones únicamente para escuchar lo que se discutía en este tipo de eventos con diferentes personas. Posteriormente, de voz en voz, es que la gente se enteraba de las noticias. Ahora, como lo dijimos anteriormente, a las mujeres no se les invitaba a este tipo de banquetes. Y claramente los sacerdotes o rabinos judíos nunca podían hablar con mujeres delante de la gente. No comían con mujeres en público y mucho menos se dejaban ver con este tipo de mujer, del cual nos habla este pasaje. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué tipo de mujer? Si leemos nuevamente, nos dice que era una mujer de la ciudad, que era pecadora. Y obviamente nos da la referencia de que no era una mujer pecadora, como todos los seres humanos somos pecadores, sino que nos lo menciona como una mujer de la calle, una mujer de la ciudad, muy probablemente una prostituta. Era el tipo de mujer al cual la sociedad le considera inmoral, rechazada por la sociedad. Y por tanto, esta mujer, si lo analizamos un poco, no tenía nada que perder al acercarse a Jesús. No podía, tal vez, recibir más críticas o rechazo de las que ya había recibido a lo largo de su vida. No podía sentirse mal vista por la gente más de lo que tal vez en su caminar ya lo había sentido. Y debemos agradecer cómo Dios no pasa por alto ni nos oculta la condición de este ser humano, su condición pecadora. Y si somos humildes en este momento, debemos reconocer que ningún ser humano estamos fuera de esta condición de pecado. Si somos humildes y somos verdaderamente arrepentidos ante Dios, reconoceremos que no hay un solo día de nuestra vida que no hayamos dejado de pecar. Desde un pensamiento o una crítica a alguna persona, a alguien que pasaba por la calle, un enojo contra algún miembro de tu familia, alguien verdaderamente arrepentido reconocerá que es pecador. Voy a llevarte ahora al versículo 47, pero regresaremos a donde nos quedamos. Jesús dice en el versículo 47, por lo cual te digo que sus pecados son muchos. Eran muchos los pecados de esta mujer. Claramente Jesús la estaba señalando como una mujer con una gran deuda delante de Dios, tanto espiritualmente como moralmente. Así que esta gran deuda que esta mujer tiene delante de Dios es la misma que todos los seres humanos tenemos delante de Dios, puesto que todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte del alma. Por tanto, ningún ser humano tiene la capacidad de pagar esta deuda por sí mismo, únicamente con la muerte de su alma en el lago de fuego eterno. Tal vez muchas personas nos hemos considerado no tan pecadoras o nos comparamos con aquellos que consideramos son brutalmente pecadores,
como probablemente un asesino, probablemente una prostituta y tal vez también un drogadicto, o mucha gente señala al homosexual. Y consideramos que nosotros no somos tan pecadores. Pero si leemos la escritura en Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En 1 de Juan 1, versículo 8, también nos dice que si decimos que no tenemos pecado o que no pecamos más, y aquí nos recordaría en este pasaje a Simón, el cual se consideraba un erudito en la ley y según sus propios pensamientos, él creía que cumplía o podía cumplir la ley, que podía obedecer la ley de Dios bajo sus propios méritos o esfuerzos, como hoy muchas personas lo creen de manera equivocada. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad Jesucristo no está en nosotros. Esta mujer no necesitaba que nadie le dijera sus muchos pecados o que era una pecadora. Ella lo estaba reconociendo. Ella lo sabía sin necesidad de disfrazarlo. Y obviamente sus lágrimas también eran de gratitud, porque sabía que el Mesías, que Jesucristo, ya la había perdonado. La Escritura nos dice que ella mojó los pies de Jesús con sus lágrimas. Esta mujer no estaba enfocada en sí misma y no pretendía aparentar nada que no era. Ella estaba abiertamente transparente delante de Jesús, en completa humillación, sin importar quiénes estaban alrededor. Y te pregunto en este momento, ¿cuándo fue la última vez que, tal vez no delante de los demás, pero como dice la Escritura, en la intimidad de tu cuarto, a solas con Dios, te derramaste de arrepentimiento y de reconocimiento ante Él? ¿Cuándo fue la última vez que te derramaste en lágrimas de gratitud y de adoración? Porque Cristo pagó por ti todos tus pecados en la cruz, dándote el perdón a tus muchos pecados. Pero si no existe el arrepentimiento, si no existe el reconocimiento de que eres pecador, entonces, ¿cómo podrás agradecer, creer y adorar en aquel que murió por tus pecados? Nos dice la Escritura en este precioso pasaje que sus lágrimas de esta mujer eran tantas que comenzó a secar los pies de Jesús con sus propios cabellos. Muy probablemente, sin que conozcamos el largo de su cabello, ella estaba totalmente a los pies. Ella estaba en el suelo para que sus cabellos pudieran alcanzar los pies de Jesús. Y mira lo grave de esto ante los ojos de la gente del mundo. El Talmud decía que si una mujer se soltaba el cabello en público, era tanto como si se desnudara en público. Claramente este acto era considerado por los moradores del mundo de aquella época y en esa reunión como un acto completamente indecente y sexual, el cual ella estaba llevando a cabo, además, en la casa de un sacerdote, un fariseo, un conocedor de la ley. ¿Te imaginas la gravedad y cómo estaba siendo juzgada esta mujer por la gente? Agregado a eso, ella estaba tocando a un rabí con sus manos, con sus cabellos, lo cual era visto completamente como algo inaudito, imposible de suceder. Pero si lo analizamos desde un punto de vista espiritual, nos damos cuenta que el mundo ha puesto muchas trabas en la mente de la gente,
programando sus mentes ante lo que supuestamente el mundo es correcto o incorrecto y nos limita de lo que verdaderamente es correcto ante los ojos de Dios. Este acto que realizaba esta mujer a los pies de Jesús era el acto de alabar los pies de su Señor. Un acto que hace un siervo para su Señor. Si recordamos la enseñanza de nuestro Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 10, Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Bienaventurados seréis si lo hiciereis. Y esto habla cuando lavó los pies de sus discípulos, diciendo: si yo soy el Señor y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y esta mujer estaba haciéndolo a los pies de Jesús. Y no solo con eso, sino algo más sorprendente, ella besaba los pies de Cristo. Ella estaba siendo completamente íntima con Jesús en esta manera de adorarlo. Sin embargo, para el mundo y para la gente, este era un acto completamente inaceptable, y más aún en que una mujer inmoral, una prostituta, estuviera tocando a un rabí de esta manera. Según para los fariseos, significaba que Jesús estaba siendo contaminado. Cuando dice que besaba sus pies, se refiere a que besaba mucho sus pies. No eran 2 o 3 besos, eran muchos besos de manera servil a Jesús. Y si nos fijamos, es el mismo acto tierno que se usa en el pasaje del hijo pródigo, cuando el padre recibe a su hijo con besos. Este acto es algo más que solo besar. Es aferrarse, es un acto intenso, ferviente, apasionado. No sexual, pero sí apasionado, desde un punto de vista de amor. Y ella no se intimida al darse cuenta que otros la miran. Ella se entrega completamente a Jesús. Es como si estuviera únicamente ella y Jesús en una burbuja a solas. Jesús dice en el versículo 45, esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y después ella usa este aceite, este alabastro costoso para ungir los pies de Jesús. Esta mujer pecadora honró a Jesús, a diferencia de Simón, el sacerdote que creía cumplir la ley y que era bien visto por todos, que había tratado a Jesús como cualquier invitado, como un invitado común y corriente. Simón no había recibido a Jesús con cortesía ni con el trato adecuado. Incluso en la Escritura, si leemos, en el versículo 39 nos dice la Escritura que cuando Simón vio este acto de la mujer, dijo para sí en sus pensamientos: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es decir, Simón se refirió a Jesús como en sus propios pensamientos, como un desprecio hacia Jesús, y creyendo que él no era pecador. Pero esta mujer no necesitaba aparentar nada. Su vida pasada de por sí ya le causaba vergüenza, y por ello se le menciona como una mujer de la ciudad, una mujer de la calle que era pecadora. Pero Simón, en sus propios pensamientos, se consideraba mejor o superior a ella, al grado de atreverse a criticar el acto de adoración de esta mujer a Jesús, e incluso a Jesús por permitírselo hacerlo. Miren cómo Simón, el fariseo, era bien visto por la sociedad como un gigante que cumplía la ley, como un gigante, como hoy en día mucha gente ve incluso a sus pastores,
olvidando que también son hombres pecadores, mortales e imperfectos, igual que todos, y que no son superiores a absolutamente nadie, porque también Cristo murió por sus pecados en la cruz, y porque el único buen pastor es Jesús, y es al único al que debemos acudir a través de su Espíritu Santo para recibir revelación de las Escrituras y de su palabra. Nadie puede autoproclamarse con títulos clericales, porque Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6, que aborrece la doctrina de los nicolaítas. ¿Y quiénes eran los nicolaítas? Eran hombres que jerarquizaron la iglesia. Eran hombres que se autoproclamaban con títulos clericales, haciéndose superiores a los demás, o que los demás los vieran como superiores y los aplaudieran, cuando Dios claramente ha dicho que todo aquel que crea y se arrepienta será sellado con su espíritu y será hecho hijo y sacerdote del reino. Por tanto, el autoproclamarse pastor, apóstol o profeta o cualquiera de estos títulos que muchos usan hoy para enriquecerse y obtener beneficios económicos, son dones que da el Espíritu Santo a todo ser humano que ha creído y se ha arrepentido. Algunos con el don de pastor, algunos otros de sanación, algunos otros de evangelizar, mas no por eso debemos usar títulos. Simplemente es un don que el Espíritu Santo nos da y que debemos desarrollar en oración y leyendo la palabra, consultando la Escritura y reuniéndonos con otros creyentes para que el Espíritu Santo se mueva en la congregación y haga crecer nuestro don. Ambos corazones, tanto el del fariseo Simón como el de la mujer pecadora, están siendo expuestos delante de Jesús, porque Jesús es Dios mismo y Dios conoce y examina los pensamientos de nuestro corazón. Cuando Jesús le responde a Simón, al final de esta conversación, Jesús arroja luz de la razón por la cual esta mujer había hecho lo que hizo. Jesús le dice a Simón, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Si observamos el Evangelio, antes de este suceso con la mujer pecadora, Jesús en el capítulo 11 de Mateo le dice a la multitud, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y obviamente Jesús acababa de hacer una invitación a todos aquellos que reconocían la carga de sus pecados. Tal vez esta mujer escuchó y vino a él y se rindió a él. Ella venía cargando esa carga pesada de sus pecados y la dejó en Cristo. Y ella sabía que había sido perdonada. Ella creyó y encontró descanso para su alma. Esta mujer no se limitó de ninguna manera en adorar a Jesús, en alabar a Jesús. Ningún momento ella buscó aparentar nada. Y a ella no le importó quienes la miraban o lo que podían pensar de ella. Ella únicamente se enfocó a Jesús. Ella estuvo dispuesta a ser censurada, criticada, juzgada, aborrecida y rechazada por adorar a Jesús. A veces la sociedad nos va a juzgar y nos va a aborrecer por nuestra fe en Jesús, en su evangelio. Pero son pocos aquellos que verdaderamente se reconocen a sí mismos como pecadores y se arrepienten dejando el orgullo y dejan de creer que pueden cumplir la ley o que pueden ser menos pecadores que los demás.
aquellos que verdaderamente se humillan ante Dios. Y si lo hemos notado, a veces son los que menos esperamos. Hoy quiero decirte que no conozco cuál es el trasfondo de tu vida, no conozco de dónde vienes o lo que tengas cargando en tu vida. Y si te has identificado con alguno de estos dos personajes, el que cree que puede dejar de pecar o que es superior a los demás porque según él no peca o no peca tanto, o te has enfocado e identificado en la mujer que verdaderamente se reconoció como pecadora, en aquella persona que verdaderamente se ha arrepentido hasta el polvo delante de Dios y se ha dado cuenta de su condición y de por qué es que estábamos condenados al infierno, y que solo uno pudo cumplir la ley, que es Dios mismo en su Hijo, el cual pagó por todos nuestros pecados, sustituyéndonos en la cruz, el justo pagando por los injustos. Pero independientemente de tu historia de vida, ¿te ves como un gran pecador o una gran pecadora que necesita un gran Salvador? ¿Crees que ya has sido perdonado y perdonada en la cruz? ¿Verdaderamente lo crees? ¿O aún dudas y estás cargando el peso de tus pecados? Y si esta respuesta fuera así, me gustaría decirte hoy, ven a Cristo. Cree con todo tu corazón que ya Cristo pagó por todos tus pecados en la cruz. Desde el primero que has cometido en tu vida hasta el último que cometerás, el último día de tu vida. Aún los que no conoces mañana tus pecados, que no conoces que cometerás el día de mañana, Dios ya los conoce, porque Dios es omnisciente. La palabra nos dice en el Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios conoce todo tu libro de vida, desde el principio hasta el final. Nada sale de su conocimiento y nada de lo que hagas en tu vida le ha sorprendido, porque Él ya lo conocía antes que tú y envió a su Hijo Jesucristo para pagar en la cruz por tus pecados, por todos tus pecados. Si tú lo crees hoy y si verdaderamente en tu corazón le crees a Dios su salvación, y te reconoces como pecador y como una persona que no va a haber un día que deje de pecar, entonces tú eres sellado con el Espíritu de Dios y eres hecho su hijo o hija, y tu alma ya no tiene deuda, pues está en paz para con Dios por medio de la fe en Jesús. Encuentra descanso para tu alma. Él murió en la cruz para pagar toda tu deuda, todos tus pecados y darte salvación. No tienes que cargar con tus pecados nunca más. Cualquier tipo de pecado que has cometido a lo largo de tu vida ya fue cargado en Jesús y ya fue pagado en la cruz. Solo necesitas creer. Y por otro lado, si tú ya eres creyente, si tú ya eres salvo o salva, ¿qué tal luce tu amor y tu agradecimiento a Él? ¿Cómo está tu adoración diaria con Jesús? ¿Le adoras como alguien que te ama mucho a pesar de todos tus pecados? ¿Has dado frutos del Espíritu, como es predicar su evangelio para que otras almas sean del conocimiento de que Él ya les salvó, de que Él ya cargó sus pecados? ¿Eres mensajero de Él? ¿O eres la luz que se mantiene bajo la mesa sin alumbrar a los demás? Porque el decir que amamos y adoramos a Cristo son frutos del Espíritu. Es obedecerle en predicar su evangelio y llevar la salvación a más almas. Amigos y hermanos, muchas gracias nuevamente por llegar al final de este mensaje. Anhelo con mi corazón que haya sido de bendición para tu vida.
Cualquier duda que tengas, te invito a dejarla en la casilla de los comentarios de este video. También te invito a dejarme un like para que podamos llegar a más personas y predicar la verdad y la salvación que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte para recibir más mensajes bíblicos que puedan ser de alimento para tu alma. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.